Pues si queréis empezamos ya, vamos a empezar. Además, me ha sorprendido mucho esta duda y voy a empezar con ella porque es algo que en examen oficial hace mucho tiempo que no ha salido, ¿vale? Y es la diferencia entre so y such, ¿vale? Sí que es verdad y sí que vais a tener una pregunta segurísima en vuestro examen, que son las oraciones exclamativas de what y de how, que funcionan muy parecido a este so y such, pero sí que es cierto que so y such hace tiempo que no ha salido en examen, no es una pregunta típica de examen, ¿vale? Pues, al igual que os he dicho que esto es parecido al what y el how, pues van más o menos iguales. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a utilizar el such? Pues para poder utilizar such, siempre es obligatorio que tengamos un sustantivo, siempre. Esa es la condición. Such va a ir siempre con un sustantivo. Si solamente tengo detrás de ese huequecito, solamente tengo un adjetivo, no voy a poder utilizar ese such, porque such es para sustantivos. Ese mismo sustantivo, ¿vale? Lo vamos a mover un poquito hacia atrás, porque puede que aquí tenga un adjetivo, pero el adjetivo no es obligatorio. Lo que es obligatorio es ese such con ese sustantivo o el sustantivo con el such. Esa es la condición, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta, al igual que en las oraciones exclamativas del what, es el tipo de sustantivo que tenemos, porque recordad que siempre que tengáis un sustantivo contable y singular, con los sustantivos contables en singular, siempre vamos a tener que poner una A, y esa es vuestra clave. Contables en singular, siempre vamos a tener que ponerles una A o un an, siempre, ¿vale? Y evidentemente ya sabemos que vamos a poner el an cuando la otra palabra empiece por vocal, para no poner las dos vocales juntas y ya está, ¿vale? Realmente such no tiene más historia. Ahora, si nos vamos a so, es muy fácil. De hecho, aunque me habéis preguntado por so y por such, yo voy a incluir en este grupo a to también, porque so y to van a funcionar los dos iguales. Tanto so como to jamás van a ir seguidos de un sustantivo, nunca, porque para utilizar ese so o ese to, lo que necesito detrás es un adjetivo o un adverbio, ¿vale? Fijaros lo que os decía al principio, es igual que las oraciones exclamativas, ¿vale? El what sería como ese such y el how sería como ese so y ese to. Básicamente eso es lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Esa es la clave. ¿Dudas, preguntas? ¿Lo tenéis más o menos claro? He preparado unas cuantas preguntas de cada uno de los puntos que me habéis pedido que repasemos. Así que os pongo en pantalla la primera pregunta que tiene que ver con so y con such. ¿Qué pondríais aquí? Venga, id diciendo más respuestas. Delta. ¿Vale? Delta. ¿Alguien tiene otra opción que no sea delta o alguien piensa que puede ser otra opción que no sea delta? ¿Vale? Si nos guiamos por lo que yo os acabo de decir, lo que tenemos que hacer es fijarnos en lo que tenemos detrás. Y claramente detrás tenemos nice, que sabemos que va a ser un adjetivo, y después de ese nice tenemos house, que esto está clarísimo, que va a ser un sustantivo y además es un sustantivo contable y singular. Al tener un adjetivo y un sustantivo, sobre todo el sustantivo, directamente las opciones Bravo y Charlie van fuera. Es imposible que so y such lleven detrás ese sustantivo. Y ahora, como es un sustantivo contable singular, es obligatorio que lleve la A. Por eso nos vamos a quedar con delta como opción correcta, ¿vale? Muy sencillo. Fijaros que si esto lo queremos transformar en una oración exclamativa, lo único que tenemos que hacer sería decir what a nice house, ¿vale? ¿Cuál es la regla de las oraciones exclamativas para poder utilizar un what? Pues que el adjetivo y el sustantivo vayan juntos. Y luego, una vez que tenemos claro que es un what, recordad que tenemos que ver el tipo de sustantivo que tenemos para saber si ponemos o no ponemos esa A, ¿vale? Vamos con otra. Y aquí, si os fijáis en las opciones, he añadido enough, ¿vale? Porque van muy de la mano todas estas palabritas. Ahora recordamos con qué pondríamos enough, ¿vale? Decidme, ¿qué pondríais aquí? Estoy viendo por aquí un Charlie. ¿Estáis de acuerdo? ¿Otras opciones? Charlie. ¿Vale? ¿Por qué nos vamos a quedar con Charlie y no nos planteamos, por ejemplo, such o sucha? Porque lo único que llevo detrás del hueco para esa palabrita es loud, que esto es un adjetivo. Llevo un adjetivo y detrás de ese adjetivo no llevo sustantivo porque lo que llevo es that, ¿vale? Entonces, solamente llevo un adjetivo. Las opciones con such desaparecen automáticamente, ¿vale? Y ahora, ese enough, ¿puedo utilizar enough con adjetivos? Sí. ¿Puedo utilizar enough con adverbios? También. ¿Y lo puedo utilizar con sustantivos? Sí. ¿Vale? Ahora, pregunta,
¿Qué diferencia hay? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con ese enough? La posición. ¿Dónde vamos a colocar enough en función de lo que tengamos? Y esto seguro que sí que lo sabéis. Si tenemos un sustantivo, ¿vale? Sabemos que enough lo vamos a tener que plantar delante del sustantivo porque enough va a hacer la función de un adjetivo y sabemos que los adjetivos siempre van delante del sustantivo. Ahora, si tenemos en nuestra frase un adjetivo, un adverbio o un verbo, ¿voy a colocar también enough delante? ¿Sí o no? Decidme. ¿Lo pondréis delante el enough? Detrás, dice Manuel. Exacto. No podemos colocarlo delante. El enough lo tendremos que poner siempre, siempre detrás, ¿vale? Entonces, en esta frase yo puedo utilizar enough con adjetivos, pero ¿podría colocar enough justo en esta posición? No. Y eso es lo bueno que tiene enough. Enough lo vais a eliminar no porque no pueda ir con cierta palabra, sino por la posición, por el hueco que os están dejando. Para poder utilizar enough en esta frase, el hueco tendría que ir detrás del adjetivo. Por eso, alfa va fuera y nos vamos a quedar con Charlie como opción correcta. Vale, nos vamos a la siguiente. Echadle un vistazo y me decís qué es lo que elegís aquí. Fijaros en lo que tenéis detrás del hueco y me decís qué es lo que pondríais. ¿Vale? Bravo. Ok. Vamos a analizar qué es lo que tenemos detrás. Tenemos terrible, que ya sabemos que esto va a ser un adjetivo, y luego tenemos things, que sabemos que es nuestro sustantivo. Por lo tanto, como hay un sustantivo, me voy a olvidar de Charlie, de so. Ahora, ese sustantivo es un sustantivo contable y clarísimamente por esa S sabemos que va a ser plural. Por lo tanto, no le voy a poder utilizar una A. Así que alfa va fuera. Y ahora, entre Bravo y Delta, ¿por qué no vamos a poder utilizar Delta? Pues porque todos sabemos que ese cuantificador match lo vamos a utilizar con sustantivos, pero con sustantivos incontables. Y nuestro sustantivo aquí no es incontable, por lo tanto, me voy a olvidar de ese so much y nos vamos a quedar con such. Nos quedamos con Bravo. Ok, pues venga, vamos a por otra. Y si fuera many, entonces si fuera many sí, ¿vale? Porque recordad que cuando hablamos de los cuantificadores, match y todo lo que esté formado por match, too much, how much, so much, va a ir con incontables. Pero many y todo lo que esté formado por many va a ir para sustantivos contables plurales. Entonces ahí si en delta pusiéramos un so many, ¿vale? También tendría sentido. O sea, gramaticalmente estaría correcto. Tendríamos que ver el significado de la frase si nos pega mejor un such o nos pega mejor un so many. ¿Vale? Pero gramaticalmente so many sería correcto. Ok, volvemos a la 4. A ver, ¿qué pondréis en esta? Venga, que esta es fácil, o creo que es fácil. Vale, digo que creo que es fácil porque os encantan estas palabras. Yo creo que esto es algo que esa quickly, esa A, la reconocéis enseguida. ¿Vale? Cuidado con esa LI que puede ser traicionera, porque siempre pensamos que en el momento que tenemos una LI va a ser un adverbio, ¿vale? Pero cuidado que hay ciertas palabras, hay algunas palabras, no muchas, pero hay algunas palabras que acaban en LI y no son adverbios, ¿vale? Yo siempre en clase os digo que no todo lo que acaba en LI es adverbio, ¿vale? Pero en este caso sí que lo es, ¿vale? Cuidado porque ese hardly en realidad sí que es un adverbio, ¿vale? Solo que es un adverbio con ese hardly ever y es un adverbio de tiempo y no un adverbio de modo. Cuando me refiero a que hay palabras que acaban en LI que no van a ser adverbios, me refiero, por ejemplo, a la palabra lovely. Lovely acaba en LI, pero no es un adverbio. Cuidado con lovely, porque lovely es un adjetivo, ¿vale? De hecho, recordáis, no sé si los que estáis aquí estáis también en nuestro Instagram, ayer la pregunta de inglés justo llevaba una palabra, ¿vale? Que es deadly, que acaba en LI, ¿vale? Y muchos pensabais que era adverbio y por eso pensabais que tendría que ser una oración exclamativa con how, pero ese deadly es otro ejemplo de palabra que acaba en LI, pero no es adverbio, sino que es un adjetivo, ¿vale? Entonces, cuidado con esa LI que a lo mejor nos puede traer sorpresas, ¿vale? Entonces, aclarado esto, volvemos a la palabra que tenemos nosotros aquí, que ese quickly sí o sí va a ser un adverbio. Al ser un adverbio, empezamos eliminando, creo que está claro, Charlie, porque hemos dicho que es para sustantivos. Y pregunta, ¿qué le pasa a Delta? ¿Delta es correcta? ¿Es incorrecta? ¿Qué pasa con ella?
O puede ir con adjetivos, con adverbios. ¿Qué pondrías detrás de delta? Si es que se puede poner algo, ¿vale? Seguro que sabéis que cuando hablamos de oraciones exclamativas, cuando tenéis la opción de how a, sabéis que esto siempre, siempre va a ser incorrecto, ¿verdad? Pues con delta to a nos pasa lo mismo. ¿Por qué no puedo poner una a con ese how o con to? Porque hemos dicho que tanto con how como con to lo que vamos a utilizar van a ser adjetivos o adverbios. Los adjetivos o los adverbios no llevan a, esa es la razón. Ok, vale, pues alfa o bravo, en este caso nos vamos a quedar con alfa porque hemos dicho que enough, en caso de poder utilizarlo con adverbios, que sí que lo podemos hacer, tendría que ir enough, tendría que ir detrás, ¿vale? Y nuestro hueco lo tenemos delante, por lo tanto vamos a eliminar bravo y nos quedamos con alfa, con so. Ok, esto yo creo que está más o menos claro. De todas maneras, última pregunta que tiene que ver con so, con such, etc. Bueno, última. ¿Qué pondríais aquí? Charlie. ¿Todos Charlie? ¿Todos estáis de acuerdo con el compañero que dice Charlie? ¿O alguien piensa que puede ser otra opción? Alfa. Vale, vale. Ya veo que aquí. Vale, ok. ¿Por qué no puede ser Charlie? ¿Vale? Porque, no, cuidado. Ethan, que has cambiado de idea. Y al cambiar de idea has acertado, ¿vale? No, vamos a elegir alfa y esa va a ser nuestra opción correcta, pero cuidado, no porque la palabra news sea plural. Cuidado, porque esa S no nos está diciendo que es plural. La palabra noticias, news, que tenéis ahora mismo ahí, es un sustantivo incontable. Nos vamos a quedar con alfa porque recordad que todos los sustantivos incontables no le vais a poder poner ni a ni an, nunca van a llevar. Igual que tampoco le podemos poner una S para hacer su plural. Tampoco, porque no tienen plural. Entonces, como es un sustantivo incontable, vamos a empezar eliminando delta porque so no se puede utilizar con sustantivos y bravo y Charlie van fuera porque los incontables no pueden llevar a o an. Cuidado con los sustantivos que pueden ser muy traicioneros. Hay algunas excepciones, hay algunos casos especiales por ahí, ¿vale? Que nos pueden traer sorpresas. Ya no solamente como este news que acaba en S y es un incontable, ¿vale? También recordad que tenéis plurales irregulares, palabras que están en plural pero que no acaban en S. Os pongo ejemplos súper típicos como puede ser people o children. Todo ese tipo de cosas, controlarlos, ¿vale? Al igual que hay otras palabras que acaban en S, ¿vale? Pero no son plurales, como por ejemplo dress. La palabra dress es vestido, pero acaba en S, pero en este caso no es singular, no es plural, es un sustantivo contable singular. Ok, vale. ¿Dudas sobre el so, el such? ¿Esto está más o menos claro? Yo creo que sí. Vale, pues nos vamos al siguiente punto que nos habíais pedido y es los pronombres indefinidos. Durante estas semanas atrás donde os he ido publicando una serie de simulacros con preguntas de examen, ¿vale? He incidido mucho en los pronombres indefinidos porque cada vez han ido apareciendo más en nuestro examen, ¿vale? Sabemos que los pronombres indefinidos son, pues, someone, something, anyone, anywhere, everybody, todos esos son pronombres indefinidos, ¿vale? Y a lo largo de esas preguntas hemos visto que esos pronombres indefinidos pueden actuar de dos maneras, ¿vale? Entonces, y yo creo que esas dos reglas son las que nos han llevado un poquito de error a veces. Ok, si nosotros tenemos un pronombre indefinido, me va a dar igual el pronombre indefinido que tengamos, ¿vale? Y tenemos un hueco detrás de ese pronombre indefinido y lo que tenemos que hacer es colocar un verbo que evidentemente su sujeto es el pronombre indefinido. En ese caso, todos, me va a dar igual el pronombre indefinido que tengamos, me va a dar igual el tipo de frase que sea, si es pregunta, positiva, negativa, ¿vale? Me va a dar igual todo, porque ese pronombre indefinido lo vamos a considerar un it. Al considerar un it, sabemos que ese verbo siempre, siempre tiene que ser un verbo singular, siempre. ¿A qué me refiero con verbo singular? ¿Vale? Pues que, por ejemplo, si fuera el verbo to be en presente simple, pondríamos un is, o si fuera el verbo to be en pasado simple, pondríamos un was, o si tenemos que poner un presente perfecto, pues pondríamos un has y después le pondríamos un verbo en participio, ¿vale? O si queremos simplemente hacer un presente simple, pondríamos el verbo que corresponda con una S, ¿vale? Es decir, si yo tengo un pronombre indefinido al que tengo que colocarle un verbo, ese verbo siempre va a ser un verbo singular y vamos a considerar todos los pronombres indefinidos como si fueran tercera persona del singular, como si fueran un it, ¿ok?
Vale, esta es la primera regla. Yo creo que esta es la más fácil y la que todos, creo que más o menos todos conocíais. Entonces, ¿cuál es la segunda regla y dónde viene nuestro lío? Vale, pues voy a borrar parte de este esquema, ¿vale? Voy a dejar un poquito para que se vea, pero voy a borrar parte del otro. Más o menos yo creo que aquí queda claro que cuando queremos buscarle un verbo a ese pronombre indefinido es un verbo singular, ¿vale? Pero la otra situación es, imaginaos que nosotros tenemos una frase, ¿vale? Una frase cualquiera y dentro de esa frase nosotros tenemos un pronombre indefinido, ¿vale? Que nos va a dar, entre comillas, de momento, igual el tipo de pronombre que sea. Yo tengo una frase con un pronombre indefinido y ahora de esa frase yo tengo que hacer dos cosas. O un pronombre reflexivo, ¿vale? Una pregunta en la que tengo que elegir el pronombre reflexivo. O dos, tengo que hacer un question tag. ¿Qué va a pasar? Pues que aquí sí voy a hacer diferencia con algunos pronombres indefinidos, pero solamente en estos dos casos, cuando necesite saber el reflexivo o necesite hacer el question tag, solo en estos dos. Y además no va a ser con todos los pronombres, porque va a ser simplemente con los pronombres indefinidos de persona, que son los que acaban en body o en one, ¿vale? Recordad que estos son los que nos hablan de persona, ¿vale? Pues ese pronombre indefinido, cuando yo quiero hacer el pronombre reflexivo o hacer el question tag, los pronombres indefinidos que acaban en body o en one, es decir, los de persona, los vamos a considerar they, ¿vale? Por eso el reflexivo será themselves y si hacemos el question tag, por ejemplo, será don't they, ¿vale? Ahora vamos a poner preguntas y lo vemos y lo repasamos, ¿vale? Pero lo que quiero que quede claro es que son dos reglas diferentes. Una es buscarle el verbo y todos los voy a considerar un it. Y dos, tengo que hacer reflexivos o question tag. Y entonces es cuando voy a hacer diferencia solamente con estos. Evidentemente el resto de los pronombres indefinidos, los que acaban en thing o los que acaban en where, van a seguir siendo un it, ¿vale? Pero los de persona van a cambiar a they, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre esto? ¿Más o menos claro? ¿Volvemos a explicar algo? ¿Volvemos a repasar algo? ¿O nos vamos a las preguntas a ver si lo vemos claro? ¿Todo claro? Pues nos vamos a las preguntas. Ok, aquí tenéis una pregunta. Decidme, ¿qué pondríais aquí como respuesta correcta? Vale, veo opciones, voy a ir marcando opciones. Me habéis dicho alfa, me habéis dicho delta. ¿Más opciones? Ok. En esta frase tenemos ese pronombre indefinido y el verbo que tenemos que colocar aquí depende de ese pronombre indefinido. Hemos dicho que cuando a un pronombre indefinido tenemos que colocarle un verbo, lo vamos a considerar un it. Si yo considero ese someone como un it, porque aquí no estoy haciendo un reflexivo, ¿verdad? Lo tenemos claro que esto no es un reflexivo y tenemos claro que esto no es un question tag, pues entonces los voy a considerar todos como un it. Eso hace que alfa y Charlie vayan fuera. Simplemente porque no es un reflexivo, no es un question tag. Necesito buscarles un verbo. Ahora, entre Bravo y Delta, si los dos verbos son singulares, ¿por qué me voy a quedar, por qué me habéis dicho Delta, por ejemplo, y no puede ser Bravo? Decidme. Porque los dos son singulares. ¿Qué diferencia hay entre Bravo y Delta? Tenemos claro que Bravo es positivo y Delta es negativo. ¿Alguien sabe por qué nos quedaríamos con uno y no con otro? La clave nos la sigue dando el pronombre indefinido. Exacto. Los pronombres indefinidos con some nunca van a ir en frases negativas, ¿vale? Es como cuando utilizamos en contables e incontables el some. Sabemos que some va a ir en frases positivas o en preguntas para hacer sugerencias y ofrecimientos. Pues los pronombres indefinidos formados con some funcionan exactamente igual. Entonces, como solamente lo voy a poder utilizar en positivas o en preguntas siempre que se trate de ofrecimientos o peticiones educadas, esa es la única razón por la que elimino delta y nos vamos a quedar con Bravo, ¿vale? Os hago un pequeño repaso de los pronombres indefinidos. Recordad que hemos dicho que pueden estar formados por some, pueden estar formados por no, por every y pueden estar formados por any, ¿vale? Tenemos claro que los que están formados por any van a ir siempre en negativas y preguntas, y los que están formados por every solo en positivas, los que están formados por no solo en positivas y los que están formados por some
van a ir en positivas o en preguntas, ¿vale? Pero recordad que esas preguntas va a ser solamente cuando hacemos ofrecimientos o peticiones educadas, ¿vale? Un inciso. Esos pronombres indefinidos que están formados por no, cuidado si nos aparecen en los question tag, porque nuestro verbo será positivo, pero realmente nos están haciendo la frase negativa. Es igual que cuando tenemos un never en la frase, ¿vale? Tenedlo en cuenta a la hora de hacer los question tag, porque tendríamos que hacerle el question tag en positivo, ¿ok? Vale, vamos con otra pregunta de pronombres indefinidos. A ver qué tal está. ¿Qué pondríamos aquí? ¿Vale? Estoy viendo alfa por aquí, ¿vale? Veo Charlie. ¿Vale? Charlie, ¿alguna más? Ok. Vale, creo que va ganando por goleada, creo que va ganando Alfa, aunque Charlie está por ahí, por ahí. Vale, vamos a ver. Primero de todo, en esta frase vuelvo a tener un question tag, vuelvo a tener un pronombre indefinido, pero ahora sí estoy haciendo un question tag. Como estoy haciendo un question tag, los pronombres indefinidos que acaban en one, que son los de persona, los tengo que considerar o los voy a cambiar a un they. Simplemente tengo que recordar eso. Es un question tag, tengo un indefinido de persona, los voy a cambiar a they. Fijaros que Bravo y Charlie van automáticamente fuera. Y ahora ya sigo el proceso normal de un question tag, que sería fijarme en el verbo que tengo en la frase, que sería el verbo broke, sé que es el pasado del verbo break, break, broke, broken, segunda columna. Tengo que hacer el question tag con el auxiliar de pasado, que sería el did, ¿vale? Yo aquí siempre os planteo una opción mucho más sencilla. Para poder elegir delta, que es el verbo to be, necesito que el verbo to be esté en la frase. Os pregunto, ¿hay aquí un verbo to be en esa frase, en ese someone broke the window? No hay ningún verbo to be. Si no hay verbo to be en la frase, olvidaros de hacer el question tag con el verbo to be. Que no sé qué es lo que pasa, no sé, pensáis que el verbo to be es como una especie de comodín y muchas veces si no sabéis qué poner, elegís la opción del verbo to be. No, si no hay verbo to be en la frase, olvidaros directamente de él. ¿Vale? O sea que fijaros que ni siquiera necesitaría saber en este caso si ese broke es primera, segunda columna, no necesito saber si está en presente o en pasado, porque la única opción que tengo correcta sería alfa. ¿Sí? ¿Lo veis más o menos claro? Fijaros como aquí no necesito buscarle un verbo, el verbo ya lo tiene. Lo que tengo que hacer es un question tag. Vale, vamos a la siguiente. Nos vamos a la número 8. ¿Qué pondríais en este caso? Vale. Por aquí estoy viendo Charlie. ¿Alguien otra opción o todo el mundo Charlie? Vale. Ahora sí lo tengo claro. ¿Por qué? Porque tengo que elegir un pronombre reflexivo y vuelvo a tener un pronombre indefinido de persona. Por lo tanto, vuelvo a considerar ese pronombre indefinido como un they. Así que el pronombre reflexivo que voy a poner aquí es el que corresponde a they, themselves. Y por eso me quedo con Charlie. Ahora, si fuera un pronombre indefinido de cosa, un it, pues entonces tendríamos que poner un itself, ¿vale? Pero es que no, es un pronombre indefinido de persona, por eso tenemos que cambiar a they, ¿vale? Claro esa diferencia entre cuándo vamos a utilizar un pronombre indefinido como it y cuándo lo vamos a considerar un they. Fijaros que es muy fácil, solamente lo vais a necesitar en dos cosas, ¿vale? Reflexivos y question tag. En el resto de casos van a ser siempre un it, por lo tanto, les vamos a tener que poner un verbo singular. Vale, una cosa, vuelvo hacia atrás un momento a los question tag, que se me ha olvidado una cosa, ¿vale? Imaginaos por un momento que el verbo de nuestra frase, en lugar de ser broke, ¿vale? Voy a hacer una cosa que me gusta mucho hacer en clase, que es modificar las frases que ya tenemos y jugar con ellos. Imaginar que en lugar de ser ese verbo broke, que yo os había planteado en un inicio, os voy a poner aquí someone is breaking. Ojo, ¿vale? Y vuelvo a eliminar todas, a dejaros en blanco todas las opciones. Someone is breaking the window. Alguien está rompiendo la ventana, ¿vale? Eso es lo que nos dice nuestra frase. ¿Qué question tag haríais ahora? ¿Vale? ¿Recordáis lo que os he dicho antes de si hay verbo to be en la frase,
sigo utilizando el verbo to be, ¿vale? Seguimos teniendo un indefinido de persona, por lo tanto, esto sigue siendo un they, Bravo y Charlie siguen estando mal. Ahora, ¿por qué me voy a quedar con delta? Y esto es algo que muchas veces no concebís, que si hay un is en la frase, de repente tengáis que cambiar a un are. Y tiene su lógica. Si hemos cambiado someone por un they, el auxiliar que pongamos tiene que ir siempre, siempre acorde, ¿vale? ¿Vale? No porque no esté el is, ojo, porque sé que muchas veces si estuviera el is en las opciones hubierais elegido el is, pero no, es porque tu nuevo sujeto ahora es they y el auxiliar que tú pongas con ese sujeto tiene que ir acorde al sujeto. Por eso eliges aren't, ¿vale? Cuando hacemos el question tag, la estructura del question tag es auxiliar y sujeto. El auxiliar que pongamos tiene que ir acorde al sujeto que pongamos ahí. Si el sujeto es she, pues tendré que poner un is o tendré que poner un does, ¿vale? Pero no puedo poner un do con un she y esas cosas las sabéis. Cuidado con eso porque muchas veces nos obcecamos en lo que tenemos en la frase, pero tenemos que saber que si hay cosas que cambian, tenemos que ir cambiando todo sobre la marcha, ¿vale? Entonces, claro ahora con el cambio que he hecho de la frase, ¿por qué ahora nuestro question tag sería delta? ¿Vale? Porque el proceso es el mismo, la frase es positiva, el question tag es negativo, cambiamos someone por they y entonces ahora el verbo to be que corresponde a they es el are, ¿vale? ¿Sí? Perfecto. Ok, pues avanzamos y yo creo que esto ya está claro. Recordad, no es lo mismo buscarle un verbo a un pronombre indefinido que hacer un reflexivo o un question tag con un pronombre indefinido. Ok, pues nos vamos al siguiente punto que nos habéis pedido repasar, que es esa diferencia entre because y because of, ¿vale? Conectores. Sabemos que en nuestro examen siempre vamos a tener, o casi siempre tenemos una pregunta de conectores, ¿vale? Que no tiene por qué ir sola, hay veces que va acompañado con otras cosas. Conectores, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que tenemos 3 grupos de conectores principalmente, ¿vale? Tenemos el primer grupo, que son aquellos conectores que van a ir seguidos siempre de una frase completa, es decir, de un sujeto y un verbo. El segundo grupo de conectores que van a ir seguidos de un sustantivo o de un verbo en ing, ¿vale? O el tercer grupo de conectores que van a ser aquellos que van a llevar directamente un verbo en infinitivo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer en nuestra pregunta de conectores es eliminar lo que esté mal escrito. Por eso mi consejo es que controléis muy bien cómo se escriben los conectores, porque sabéis que hay muchos conectores que llevan un to, otros que llevan un of, ¿vale? Recordad que hay una selección de conectores que les gusta mucho, despite, in spite of, due to, owing to, todos esos, ¿vale? Entonces, lo primero es controlar cómo se escriben esos conectores, ¿vale? Y eliminar aquello que esté mal escrito. El siguiente paso, porque os vais a quedar mínimo con 2 opciones que sean correctas, lo siguiente es fijaros en vuestra frase lo que tenéis detrás del hueco para el conector. Y dependiendo de si tenéis un sujeto y un verbo, un sustantivo o un verbo en ing o directamente un verbo en infinitivo, vais a elegir un conector u otro, ¿vale? Como siempre os digo en clase, antes de eliminar opciones en los conectores porque le falte un to o le falte un of, comprobad que no lo tenéis en la frase, que luego vienen las sorpresas, ¿vale? Y hemos eliminado opciones pensando que estaban mal escritas y teníamos las opciones, lo que le faltaba lo teníamos en la frase, ¿vale? Pues entonces, ¿dónde se engloba ese because y dónde englobamos a because of? Pues because va a ir en el primer hueco. Yo con due to y owing to me lío. Vale, pues vale, ahora te digo dónde van el due to y el owing to porque funcionan exactamente igual que because of. Because va a ir en el primer hueco, perdón, el primer hueco, en el primer grupo. Aquí es donde vamos a poner because, porque because tiene que llevar siempre, siempre sujeto y verbo. Sin embargo, because of y ese owing to y due to que comentaba el compañero también van a ir en este grupo, en los que van a llevar un sustantivo o un verbo en ing, ¿vale? De hecho, due to fue el que salió el año pasado en examen, ¿vale? Y teníamos que llegar a él por lo que teníamos detrás en la frase, ¿vale? Y a mí el último grupo es el que creo que es muy fácil de aprender porque esos conectores que llevan detrás directamente un verbo en infinitivo son 3 principalmente, que son in order to, in addition to y so as to. Los 3 llevan un to, ¿vale? Entonces, la diferencia, ojo, evidentemente también hay diferencia de significado porque because es porque, because of es debido a, ¿vale? Entonces, ahí es donde está la diferencia también.
Pero para eso necesitaríamos entender la frase al 100% y sabemos que en nuestro examen no es necesario. Porque tiendo a to más infinitivo. Vale, cuidado porque los conectores que llevan un infinitivo detrás ya llevan el to en el conector, que son in addition to, in order to, el so as to. ¿Vale? El resto de conectores que llevan un to no llevan infinitivo. ¿Vale? Esos son los únicos tres que van con infinitivo. ¿Vale? Ok, entonces, volviendo a nuestra duda entre because y because of. Because va a ir seguido de un sujeto y un verbo, va en ese primer bloque, y because of va a ir seguido en los que van a llevar detrás un sustantivo o un verbo en ing. Vale, vamos a ponerlo en práctica con las preguntas. Vale, primero de todo, recordad, vamos a eliminar lo que esté mal escrito. ¿Qué opciones? Ojo, no quiero que me digáis la correcta, quiero que me digáis qué opciones están ahí mal escritas, ¿vale? Porque es lo primero que vamos a eliminar, todo aquello que está mal escrito. Delta, perfecto. Delta está mal escrito porque sabemos que despite, que es uno de esos conectores de los que les gusta mucho jugar con ellos, se escribe solo, sin nada. ¿Dónde utilizamos el of? Pues en su compañero que es in spite of, ¿vale? Que los dos significan lo mismo y en este caso ese in spite of sí que lleva el of, ¿vale? Ok, el resto de conectores because of y due to, los tres están bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Fijarme en la frase. ¿Qué es lo que llevo detrás del hueco? Pues llevamos clarísimamente un sujeto que es he y luego llevamos clarísimamente un verbo que es el verbo to be. Ok, pues ahora lo que tengo que hacer es buscar el conector que puede ir seguido de ese sujeto y verbo. Así que vamos a eliminar tanto Bravo como Charlie porque son del segundo grupo de los que van a llevar o sustantivo o verbo en ing, pero no va a llevar un sujeto y un verbo. Y nos vamos a quedar con alfa. Fijaros que no he necesitado entender la frase ni saber qué es lo que dice, simplemente sabiendo qué es lo que puedo colocar detrás. ¿Vale? ¿Lo veis claro? Fijaros que es súper, súper fácil. Vale, pues ahora vamos a jugar con esa misma frase, solo que he cambiado lo que va detrás. Vale, también he cambiado algún conector por aquí. Primero de todo, igual que hemos hecho antes, vamos a eliminar el conector que esté mal escrito. ¿Cuál eliminamos entonces en este caso? Charlie, perfecto, porque sabemos que due va con to. Due to, Charlie fuera. Ahora, los tres que me quedan, alfa, bravo y delta, están bien escritos. Me voy a lo que llevo detrás. Y en este caso lo que llevo es his age, y ese age es un sustantivo. Necesito un sustantivo que pueda, perdón, necesito un conector que pueda ir seguido del sustantivo. ¿Con cuál nos vamos a quedar entonces? Porque creo que alfa todos tenemos ya claro que ese because tiene que llevar un sujeto y un verbo y alfa no puede ser. ¿Puede ser delta? ¿No tenéis claro? Vale, sé que no os voy a poder engañar ya. Vale, tenemos todos claro que va a ser bravo. ¿Por qué no puede ser delta? Porque ese although forma parte del primer grupo, al igual que because of, perdón, que al igual que because, que va seguido de sujeto y verbo. Por lo tanto, tampoco podría utilizarlo en esta frase. ¿Vale? Clara esa duda entre because y because of. Fijaros que simplemente recordad lo que podemos utilizar, lo que lleva detrás y lo que puede ir seguido. Ok, avanzamos. Dice, ¿por qué because of no es con verbo ni ing? Ojo, puede ser con las dos cosas. Lo que pasa es que yo en este caso te he planteado un sustantivo, pero puede ser con las dos, ¿vale? Vuelvo hacia atrás donde he planteado los bloques de los grupos, que he dicho que puede llevar las dos cosas, o sustantivo o verbo ni ing. Lo que pasa es que en esa frase en concreto yo te la he puesto con un sustantivo, ¿vale? Pero también se podría plantear con un verbo ni ing, por eso no habría problema. ¿Ok? Vale, nos vamos a la siguiente duda. A lot of. Ok. Vale. ¿Lo tienes bien anotado, Ethan? Que lo importante ahora es eso, que lo tengáis bien anotado y que se quede bien. Ok, perfecto. De todas maneras, ya sabéis que subiremos más tarde la clase a YouTube, o sea que la podéis volver a ver y podéis anotar todas esas cosas que no queden claras y si os surge cualquier duda nos volvéis a escribir por el grupo y lo solucionamos sin problema. Ok, diferencia entre a lot of. ¿Alguien la sabe? ¿Cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro? ¿Se pueden utilizar indistintamente? ¿Alguien sabe la razón? Ok. Siempre, siempre, a lot tiene que ir al final. Sabía que me ibas a decir esa frase, vale, porque muchas veces aparece al final de frase, pero ojo que no es obligatorio que vaya al final de frase. Ahora vemos el porqué y esa diferencia entre ese a lot of y a lot.
Ahí, vale. A lot va detrás de sustantivo. Cuidado, Manuel, porque me has dicho a lot. Sería este a lot de aquí. Vale, más fácil. Siempre, siempre que a lot vaya acompañado de un sustantivo, siempre, siempre que tenga un sustantivo detrás, tendré que unir a lot y el sustantivo con un of. Es decir, voy a utilizar of si hay un sustantivo. Esa es vuestra clave. A lot of siempre, siempre tiene que llevar un sustantivo detrás. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar a lot sin el of? Pues evidentemente cuando detrás no lleve un sustantivo. Tanto a lot of como a lot, los dos significan lo mismo, que es mucho, nos están hablando de mucha cantidad. La diferencia es que a lot of nos está hablando de mucha cantidad de cosas, por eso va acompañado de un sustantivo, ¿vale? Un montón de, muchas cosas. Sin embargo, a lot lo que nos está indicando es que hemos hecho mucho una acción. A lot va a ir complementando a un verbo. Por eso decís que suele ir al final de frase, porque va detrás del verbo y suele quedarse al final, ¿vale? Pero ahora os voy a plantear una frase para que veáis que ese a lot no tiene por qué ir al final de frase, ¿vale? Porque yo puedo decir I swam a lot last night. Fijaros que a lot no va al final de frase, porque al final de frase lo que llamamos es la expresión de tiempo last night. En este caso, ¿hay un sustantivo detrás de a lot? No, porque lo que tengo es last y eso no es un sustantivo. Por eso sé que no le tengo que poner un of. Ese a lot lo que está haciendo es cuantificarme la acción del verbo. Me está diciendo que ayer nadé un montón. Ojo, que he puesto el verbo nadar, pero puedo poner perfectamente el verbo studied. I studied a lot last night. Estudié un montón. O puedo poner también, ¿vale? Fijaros que es lo que estoy haciendo es cuantificar la acción del verbo y decirte que he hecho eso mucho, ¿vale? Puedo decir I slept a lot last night. Dormí un montón, ¿vale? ¿Veis la diferencia entre uno y otro? La clave es lo que vaya detrás. Si llevamos un sustantivo, ponemos el of y es la conexión entre ese a lot y el sustantivo. Si no tenemos sustantivo, en realidad lo que estamos hablando no es que tengamos muchas cosas, sino que estamos hablando de la cantidad que hemos hecho esa acción. ¿Vale? Vamos a las frases, lo ponemos en práctica como siempre. Pues venga, aquí tenéis la primera frase. Os la he puesto fácil. ¿Se puede poner en plural? Claro, a ver, no es que a lot tenga plural, es que también tenéis la opción de lots of. Vale, cuidado, a lots es imposible, porque a lots no existe, ¿vale? Lo que puedes ver es lots of, eso sí, pero a lots no, ¿vale? Cuidado porque la S, cuando le ponemos la S, ya no le ponemos la A, ¿vale? La otra opción es lots of. Y no es que sea su plural, es que es otra forma de plantearlo, ¿vale? Veo que mientras estaba hablando me estabais diciendo todos, todos, todos que es la delta, ¿vale? Además os lo he dejado muy claro porque lo he dejado a final de frase, porque sabía que era lo que me ibas a decir y que es vuestra forma más rápido de reconocerlo. Pero es tan sencillo como, ¿llevamos detrás un sustantivo? No, no hay un sustantivo. Pues entonces voy a eliminar, y ojo que en este caso no solamente eliminaría alfa, sino que voy a eliminar alfa, bravo y Charlie, porque estos tres cuantificadores, para poder utilizarlos, necesito que lleven detrás un sustantivo y además los tres van a ir con un sustantivo contable plural, ¿vale? Bueno, a lot of en realidad puede ir con los dos, con contables en plural y con incontables, pero los tres necesitan un sustantivo que no tengo, por lo tanto me voy a quedar con delta, ¿sí? Ok, vamos a la siguiente frase, a ver qué pondríais aquí. ¿Vale? En este caso, detrás de nuestro hueco sí que tengo un sustantivo. Tengo el sustantivo work. Cuidado con ese sustantivo que sabemos que también puede ser un verbo, pero para que poder utilizar el a lot, el verbo tendría que ir delante. Por lo tanto, por posición no nos serviría. Entonces, work es un sustantivo. Por lo tanto, delta es la primera que iría fuera porque en este caso sí que necesita obligatoriamente el of. Ahora, ¿qué tipo de sustantivo es work? ¿Contable o incontable? ¿Lo sabéis? Incontable, exacto. Y como es un sustantivo incontable, no lo voy a poder utilizar con many ni con few, porque tanto many como few son para sustantivos contables plurales. Por lo tanto, en esta frase necesito a lot of y nos vamos a quedar con bravo como opción correcta. ¿Vale?
Creo que creo que esta diferencia entre ese a lot y a lot of es bastante sencilla. Solamente tenéis que fijaros si detrás lleva un sustantivo o no lo lleva. Si no lleva sustantivo, es que entonces va acompañando al verbo y no le ponemos el of. Ok, nos vamos con la siguiente, y además esta fue ayer por el grupo, con ese I wish, if only, ¿vale? Porque empezasteis diciendo que si tenemos que ponerle un where, si no le poníamos un where, luego que siempre decíais que siempre era en pasado. Ok, y utilizamos I wish y if only para plantear deseos, ¿vale? Que pueden ser deseos tanto de presente como de pasado como de futuro. Y entonces, dependiendo de los deseos, de qué tiempo verbal estemos hablando, vamos a utilizar uno u otro, ¿vale? Entonces, mi consejo, lo que yo siempre hago para simplificaros este I wish, es que tengáis claro con qué tiempos verbales podéis utilizar I wish y con cuáles no. Y que tengáis clarísimo con los que no lo podéis utilizar, porque a pesar de que sean gramaticalmente correctos, los vamos a tener que eliminar, porque I wish no se puede utilizar con todos los tiempos verbales, ¿vale? Ok, bueno, voy a hablar de I wish todo el rato, pero me refiero, sabemos todos que I wish e if only, los dos funcionan exactamente igual, o sea que lo que apliquemos para I wish nos sirve también para if only, ¿vale? Entonces, ese I wish hemos dicho que lo vamos a utilizar para hablar de deseos, y esos deseos pueden ser deseos sobre algo presente, ¿vale? Quiero cambiar algo en el presente, ojalá ahora mismo fuera algo diferente. Puedo plantear un deseo sobre el pasado, evidentemente muchas veces es como una especie de arrepentimiento de ojalá no hubiera hecho eso en el pasado o sí lo hubiera hecho, ¿vale? Y por último podemos plantear deseos de futuro, ¿vale? Ojalá mañana no tuviera que ir a trabajar, ¿vale? Por ejemplo, deseos de presente, de pasado y de futuro, ¿vale? ¿Cómo lleváis el estilo indirecto? Y me diréis, ¿a qué viene este cambio? Porque yo siempre os digo que asociéis wish con el estilo indirecto. Cuando estamos haciendo un estilo indirecto y tenéis un verbo en presente, presente simple, ¿a qué tenéis que cambiar ese presente simple? A pasado simple. Pues cuando quiera hacer deseos en presente, lo que voy a hacer es poner el verbo en pasado simple. ¿Por qué? Pues porque esto es una forma de subjuntivo en el inglés. Lo que hacemos es utilizar tiempos que no corresponden, ¿vale? Para plantear que son cosas hipotéticas. Y eso sería un poco uno de los usos principales de ese subjuntivo. Entonces, cuando yo utilice I wish con pasado simple, es porque quiero hablar o estoy hablando o estoy planteando un deseo de presente. Y aquí en este caso es cuando el verbo que tenga que utilizar sea el verbo to be, voy a utilizar where para todos los sujetos, igual que hacíamos en el segundo condicional, que utilizamos where para todos los sujetos. Ahora, ¿qué va a pasar si yo quiero plantear un deseo de pasado? Pues pensad, si fuera una frase de estilo indirecto y tuvierais vuestra frase en pasado simple, ¿a qué tendríais que cambiar ese pasado simple? A pasado perfecto. Pues si yo expreso mi deseo en pasado perfecto, estoy hablando de un deseo de pasado, ¿vale? Todos recordamos que ese pasado perfecto es had más un verbo en participio, es decir, un verbo acabado en ed o un verbo en tercera columna. Ok, vale, y nos vamos a los últimos deseos, que son los deseos de futuro. Si tenemos una frase en futuro con will en el estilo indirecto, ¿a qué tenemos que cambiar ese will? Venga, a ver si hacemos repaso. Evidentemente, ¿vale? Vale, exacto, lo tenemos que cambiar a ese could. Si tenemos una frase en futuro con will, por eso os he hecho hincapié en que es una frase con futuro con will, ese will lo vamos a cambiar a un good. Por lo tanto, si yo quiero hablar de un deseo de futuro, lo voy a hacer con good y ojo, ya esto ya aquí ya no se parece al estilo indirecto, también lo puedo hacer con un could. Lo puedo hacer o con good o lo puedo hacer con could, ¿vale? Entonces, realmente los tiempos verbales que voy a utilizar con ese I wish o if only son pasado simple, pasado perfecto, good o could. ¿A otros niveles hay más opciones? Por supuesto, a vuestro nivel esto es lo que tenéis, ¿vale? Por eso, cuidado siempre cuando planteáis, cuando veis preguntas, etcétera, que sean siempre acordes al nivel exigido para vuestro nivel, igual que cuando os aprendéis miles de excepciones y miles de estructuras. Tener presente que siempre estén de acuerdo a vuestro nivel y que no estéis perdiendo el tiempo aprendiendo cosas que no corresponden con vuestro nivel, ¿vale? Entonces, eso es lo que podemos utilizar. Siempre tenemos que tener en cuenta, primero de todo, los tiempos verbales que no puedo utilizar. Si me dan opciones que están en presente, me da igual que sea presente simple o presente perfecto, ¿serán correctas? No. ¿Me dan opciones que estén, por ejemplo, en un
en un modal can o un will, ¿serían correctas? No, ¿vale? Lo primero que tengo que saber es que solamente puedo utilizar esos tiempos. Eso es lo primero. Segundo, ¿y si me dan dos opciones correctas y tengo una correcta en pasado simple y otra correcta con good? Pues evidentemente una te está hablando de un deseo de presente y otra te está hablando de un deseo de futuro. Busca en la frase, porque las expresiones de tiempo, aunque tú la frase la pongas en pasado simple, la expresión de tiempo va a ser de presente. Y aunque tú en la frase pongas un good, vas a tener una expresión de tiempo de futuro. Siempre os lo digo, la frase es vuestra amiga, buscad las pistas porque es la que os está ayudando, ¿vale? Entonces, hacemos repaso. Vamos a eliminar opciones de tiempos verbales que no son los que corresponden. Evidentemente vamos a eliminar todo lo que esté mal conjugado. Y por último, si tenemos más de una opción que es correcta, pues la vamos a eliminar dos opciones. O porque no corresponde con el tiempo verbal que nos está indicando la frase, o gramaticalmente es correcta, pero no nos sirve para el sujeto que tenemos en la frase, ¿vale? Porque imaginaros que estamos haciendo, yo qué sé, una frase con un sujeto singular y estamos conjugando en plural, cosas así, ¿vale? Cosas que sabéis más que de sobra. Pues bueno, vamos a las frases que después de todo este rollo, siempre os lo digo, el inglés se ve y se practica, ¿vale? No se estudia, se practica. Vale, fijaros en la frase. Vamos a eliminar primero de todo aquello que no pueda utilizar con el I wish, porque hay ahí un tiempo verbal en concreto que no voy a poder utilizar con I wish. ¿Cuál es el que no puedo utilizar de los cortos que tenéis? ¿Cuál es? Delta. Porque hemos dicho que con I wish utilizo pasado simple, pasado perfecto, good o could. Pues delta es un presente perfecto. ¿Está bien conjugado? Está perfecto. ¿Lo puedo utilizar? No. Por eso va fuera. Vale. Segundo, voy a eliminar opciones que están mal gramaticalmente. Es decir, eso no está bien conjugado. Que esas sí que las conocéis y las vais a aplicar en cualquier pregunta que tengáis en el examen. ¿Qué hay mal conjugado ahí? Bravo. ¿Por qué está la bravo mal conjugada? Porque detrás de had siempre, siempre, siempre tiene que ir un participio. Y el participio del verbo go, en este caso, perdón, que iba a poner el pasado, el participio del verbo go es gone. Ok, vale. Pues ahora las dos opciones que me quedan, una está en pasado perfecto y la otra está en pasado simple. Las dos están bien gramaticalmente. ¿Qué es lo que os he dicho? Buscad expresiones de tiempo en la frase, porque Charlie es pasado simple, por lo tanto, me estaría hablando de un deseo de presente y Alfa, al ser pasado perfecto, me estaría hablando de un deseo de pasado. Busco en la frase, ¿cuál es la expresión de tiempo que tengo aquí? Vale, bueno, directamente ya me estáis diciendo la opción correcta, ¿vale? ¿Por qué nos vamos a quedar con alfa? Porque la frase me está hablando de last night. Cuidado que os he puesto una segunda frase con el today para haceros despistar, pero tenéis un punto. Vuestra frase no tiene nada que ver con lo que va detrás. Vuestra pista es last night. Os está hablando de pasado. Por lo tanto, Charlie va fuera y me tengo que quedar con alfa, ¿vale? Fijaros que a pesar de tener dos opciones correctas, puedo saber cuál es la opción, dos opciones gramaticalmente correctas, puedo saber cuál es la que tengo que elegir, ¿vale? ¿Por qué? Porque la frase me está dando las pistas. Vamos a por otra de este I wish. Bueno, eliminamos lo que no podemos utilizar con este I wish. ¿Qué opciones van fuera? Bravo y delta. Muy bien. ¿Por qué bravo? Porque el will no se puede utilizar con I wish. Hemos dicho que will tendría que cambiar a would, como en el estilo indirecto. Y delta vuelve a ser otro presente perfecto y yo creo que ha quedado claro que no puedo utilizar ningún tiempo de presente. Ok, tengo dos opciones de pasado, was o were. Lo lógico sería irme al sujeto, ¿vale? Y decir, ostras, pues el sujeto es tercera persona, tengo que poner un was. Pero ¿qué hemos dicho? Que sea quien sea nuestro sujeto, no vamos a utilizar ese was, no vamos a hacer diferencia de sujeto y vamos a utilizar were para todos los sujetos, ¿vale? Claro, ese I wish, ¿veis la diferencia? Fijaros que es súper fácil. Lo único que tenéis que saber es los tiempos que podéis utilizar, cómo se conjugan, evidentemente, eso siempre. Y por último, tenemos que saber a qué hace referencia el deseo, si es presente, pasado o futuro. Ok, vale, pues vamos a terminar ya con el último punto, la última duda que nos habéis pasado, que era relacionada con los question tag, ¿vale? Pero con algo en concreto de los question tag. Y es cuando en la frase os encontráis con el verbo have, ¿vale? En cualquiera de sus tres formas, have, has o had. ¿Cuándo voy a utilizarlo para hacer el question tag y cuándo no? ¿Vale? Pregunta,
Bueno, más que pregunta, mi truco y lo que siempre os digo, cuando tengáis en vuestra frase have, has o had, bueno, mejor, voy a empezar de otra manera. Si lo tenéis en negativa, directamente quedaros con él. Si ya lo tenéis en la frase en negativa, os quedáis con él. Lo único que tenéis que hacer es cambiarlo de negativa a positiva. Punto. Pero cuando lo tenéis en positiva, hay veces que no os podéis quedar con él. Y entonces, mi pista y mi truco es que siempre busquéis si va acompañado de un verbo en participio. Si detrás hay un verbo en participio, siempre, siempre, siempre los voy a utilizar para hacer el question tag. Si detrás no hay verbo en participio, entonces es cuando tengo que utilizar el auxiliar de los tiempos verbales de presente o de pasado, ¿vale? Repito, si lo tenemos en negativa, lo seguimos utilizando y cambiamos de negativa a positiva. Y eso es fácil. Cuando los tengo en positiva, ¿vale? Vamos a buscarles si lleva detrás un verbo en participio. Solamente cuando el verbo have, has o had lleva detrás un verbo en participio, lo voy a considerar auxiliar. Solo en ese caso. Por eso, si detrás no llevan verbo en participio, no van a ser auxiliares. ¿Qué van a ser entonces? Verbos normales y corrientes. Have y has serán verbos normales y corrientes en presente simple. Por eso utilizaré o do o das para hacer el question tag. Y had será un verbo normal y corriente en pasado simple, por eso utilizaré el did para hacer el question tag. Fijaros qué fácil. Me fijo en lo que lleva detrás. Ah, pero ojo, cuando hablamos detrás es justo detrás, ¿vale? No pensemos que va a ser 4 palabras más allá. Justo detrás. Si detrás lleva un verbo en participio, son auxiliares y los sigo utilizando. Si detrás no hay verbo en participio, son verbos normales y corrientes, como si en lugar de tener el verbo have, tuviera el verbo leer o el verbo saltar, ¿vale? Exactamente iguales. Vale, vamos a las frases y lo ponemos en práctica. Primera frase. ¿Qué utilizaríais aquí? ¿Cómo haríais el question tag? ¿Vale? Veo por aquí un delta. Voy marcando opciones. Veo un Charlie. ¿Vale? En nuestra frase tenemos un has. ¿Qué hemos dicho? Que lo que tengo que hacer es fijarme en lo que va detrás para saber si lleva o no lleva un participio. ¿Ese got es un participio? Sí, porque es el participio del verbo gets. Al llevar un participio, automáticamente yo ya sé que ese has es auxiliar. Por lo tanto, voy a cambiar de frase positiva a frase negativa, pero sigo utilizando ese has. Por lo tanto, cambiaré de has a hasn't. ¿Sí? Vale. Fijaros el cambio que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasaría entonces ahora si yo elimino el got? ¿Vale? Al eliminar el got, ese has ya no es auxiliar, ¿vale? Ahora es un verbo en presente simple y entonces ahora me quedo con delta. Sigue estando en positivo y sigo haciendo el question tag en negativo, por supuesto, pero ya no es auxiliar, ¿vale? Fijaros que es tan sencillo como mirar lo que tenemos detrás y fijarnos si detrás tenemos o no un verbo en participio, ¿vale? Ok, volvemos a la frase original, ¿vale? Recordad que como tenemos ese has con un participio detrás, lo voy a utilizar para hacer el question tag. Vale, vamos a otra pregunta que va sobre lo mismo. ¿Qué pondríais aquí? ¿Cuál sería vuestro question tag? Vale, creo que ha quedado claro. Tengo un has, perfecto. ¿Y detrás de ese has tengo un verbo en participio? No, porque lo que tengo detrás es luego tengo un adjetivo, tengo un sustantivo, no tengo un verbo en participio. Por lo tanto, lo único que tengo aquí es un verbo en presente simple. Para hacer el question tag necesitaré el auxiliar de presente simple que es o do o das. La frase es positiva, haré el question tag en negativo y por eso me voy a quedar con bravo, ¿vale? Fijaros que es tan sencillo como repasar o revisar lo que tenemos si llevamos detrás participio o no. Ok, vale, pues hasta aquí el repaso de las dudas y las cosas que nos habéis preguntado. Aprovecho ronda de preguntas, si queda algo en el tintero, algo que haya mencionado y que no ha quedado claro, os habéis hecho repaso de los simulacros que habíamos hecho anteriormente.
Cualquier duda, cualquier pregunta, algo que no tengáis muy claro de cara al examen, este es el momento. Decidme, ¿alguna duda? ¿O lo tenéis todo clarísimo? Ojo que si lo tenéis todo clarísimo, estupendamente. Espero que os salga un examen genial la semana que viene. Ya sabéis que, porfa, revisad y remirad y remirad. Vale, ok. Vale, cuidado con eso del NEIDA, OZ, etcétera. Eso no ha salido nunca en vuestro examen. O sea, es que eso no entra en vuestro examen. He visto varias preguntas y me habéis enviado varias cosas. El problema de esas expresiones con el NEIDA y con el NON y todo eso, ¿vale? Es que dependiendo del contexto se puede conjugar como singular o como plural, ¿vale? Entonces, gramaticalmente nos dice que las dos son válidas, ¿vale? Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo de lo que tú creas, si lo consideras plural, lo puedes conjugar plural y si lo consideras singular, singular. Por eso no te van a poner, no os van a poner ese tipo de preguntas que son ambiguas, ¿vale? Eso no os preocupéis por ese neida, que no. Vale, no, me habéis comentado también lo de los verbos en ing, supongo que os referís a infinitivos y gerundios. Pues sintiéndolo mucho, ahí no hay muchas reglas que podamos aplicar. Lo que sí que tenéis que tener claro es que hay ciertos verbos o ciertas expresiones que siempre, siempre van a llevar detrás un verbo en ing, ¿vale? Verbos como, por ejemplo, fancy, ¿vale? Que siempre, siempre va a llevar un verbo en ing, o verbos como mind, ¿vale? También van a llevar un verbo en ing detrás, o expresiones que algunas ya las conocéis y las utilizáis en el examen, como pueden ser, por ejemplo, be used to, ¿vale? Que también lleva detrás un verbo en ing, be used to o can't stand, ¿vale? Son expresiones que siempre, siempre van a llevar detrás un verbo en ing, al igual que otros verbos y otras expresiones van a llevar un to más un infinitivo o van a llevar directamente un infinitivo. Eso es que os lo aprendáis y eso es saberlo sí o sí. ¿Vale? Lo que sí que tenéis que tener clarísimo es que si tenemos una preposición, detrás de esa preposición lo que tenemos que poner es un verbo en ing, porque la regla nos dice que cuando tenemos un to, detrás de ese to tenemos que poner un infinitivo, ¿vale? Que sabemos que a esta última hay algunas excepciones, como ese be used to que hemos visto antes, pero la regla general es que cualquier preposición va a ir con un verbo en ing y cuando tenéis un to detrás va a ir un verbo en infinitivo. Vale, más cosas que he visto por aquí. Vale, verbos como, y aparte de ese trío de verbos sí que lo considero importante, que son los verbos let, allow y permit, ¿vale? Porque los tres significan, claro, neither no se puede poner en una frase negativa, neither, nor, never, never, perdón, todo eso no se puede poner en negativas porque ya le dan sentido negativo a la frase, al igual que los pronombres indefinidos que llevaban ese no. Tienen que ir en frases positivas, pero le dan sentido negativo a la frase. Vuelvo con estos tres verbos, perdón. Tres verbos que me parecen importantes porque los tres significan lo mismo, significan permitir, ¿vale? Los tres van a llevar un objeto detrás, es decir, la persona a la que le damos permiso para hacer algo, y los tres van a llevar un verbo en infinitivo. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues que let va a ir seguido directamente del verbo en infinitivo. Sin embargo, allow y permit, antes de poner ese verbo en infinitivo, tenemos que ponerle un to. Y recordad que esto fue pregunta de examen en 2020. En 2020 teníamos que saber ese verbo allow, cómo teníamos que ponerle el verbo siguiente detrás. Si tenía que ser en infinitivo o tenía que ser en gerundio, ¿vale? Ok, más dudas, más preguntas. ¿Vale? Fijaros muy bien en la frase, leer bien los sujetos, las S, si es singular, si es plural, ¿vale? Cuidado con los plurales irregulares, con esas excepciones de los contables y los incontables, ¿vale? Tenéis todo en la mente, ¿vale? Lo sabéis todo, fijaros en seguir siempre las estructuras y las reglas, ¿vale? Porque la traducción a veces os puede fallar, pero las estructuras y las reglas no os van a fallar nunca, nunca, ¿vale? Vale, esta frase es correcta, venga, a ver, dime frase. A ver. De doesn't allow smoking indoors, ¿vale? Sí, porque va a ser, vale, no, sería incorrecta porque llevas allow con el smoking, sería doesn't allow to smoke, ¿vale? Aunque quedaría mejor poner una pasiva, smoking, ¿vale? ¿Me oís? ¿No se oye? Ah, vale.
Ostras, me habéis asustado. Vale, ok, perdón. Te estaba diciendo que llevas un verbo allow y detrás de allow tienes que poner el to más un verbo en infinitivo. Entonces ese allow smoking no podría ser, ¿vale? Y que te estaba comentando que quedaría mejor plantearlo en forma de una pasiva. Smoking is not allowed, no es permitido, ¿vale? In bars. Queda mucho mejor. Para ese tipo de cosas se prefiere la pasiva, ¿vale? Pero acuérdate que el allow siempre va a llevar un to más un verbo en infinitivo. Ok. Vale, pero ojo, eso es si smoke lleva detrás otro verbo, es diferente. Vale, esto es lo que yo llamo la cadena de verbos, ¿vale? Por ejemplo, tú tienes el verbo allow y hemos dicho que siempre, siempre va a llevar un to más un verbo en infinitivo, ¿vale? Ese verbo va a ir en infinitivo porque es como allow dice que tiene que ir, pero si ahora detrás de este verbo pongo otro verbo, este verbo ya no depende de allow, ese verbo ahora va a depender de lo que diga este, ¿vale? Es la cadena de verbos. Es como cuando hacemos un futuro, por ejemplo, un futuro continuo. ¿Cuántas veces hemos dicho que detrás de will no puede ir un verbo en ing, ¿vale? Pero el futuro continuo es will be más un verbo en ing. Entonces, ¿por qué en esta estructura sí puedo poner la ing? Porque la regla de will más verbo en infinitivo se cumple con will be. Ese verbo en ing está aquí no por will, sino que está aquí por el verbo to be. Entonces, si tú quieres utilizar el allow con el smoke y detrás de ese smoke va otro verbo, entonces ese otro verbo dependerá de smoke, ¿vale? O del que pongas ahí en medio, ¿vale? Lo que no puede ser es que este verbo de aquí, que está, fíjate, 2 palabras más allá, dependa de este de aquí. Eso es lo que no es, ¿vale? Por eso en este examen es muy fácil, entre comillas, es muy fácil descartar porque siempre nos vamos fijando en lo que tenemos antes y detrás del hueco, porque es lo que nos ayuda a identificar, ¿vale? Ok, más dudas, más preguntas. No, no creo que lo cambien, ¿vale? No os agobiéis con el examen del colegio de guardias. De hecho, lo he repetido 1000 veces. No sé por qué este año se ha generado tanto revuelo con el examen del colegio de guardias, porque ese examen nunca ha sido como el vuestro. Ese examen sigue en la línea de otros años. Lo único que han hecho este año ha sido poner un par de preguntas más de preposiciones, ¿vale? Pero sigue la línea. Ese examen siempre han tenido que entender la frase para saber qué tienen que colocar. No se descarta, o en la gran mayoría de las preguntas no se descarta. Vale, no. Tranquilidad, que no cunda el pánico, porque ese examen no tiene nada que ver con el vuestro. Yo siempre os lo he dicho, para vosotros os tenéis que fijar en el examen de cabos. Sí, ese examen sí es muy parecido al vuestro, ¿vale? Y sí sigue vuestra línea. Pero el examen del Colegio de Guardias Jóvenes no tiene nada que ver con el vuestro. Bueno, pues si nadie más tiene dudas, me voy a despedir por aquí ya, ¿vale? Mucha suerte la semana que viene en el examen. Ya sabéis que cualquier duda, cualquier cosa, estamos por redes, estamos ahí. Es la última semana, hay que darlo todo, ¿vale? Y cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos, ¿vale? Muchísima suerte, chicos. Thank you. See you.